Todo empezó la noche en que abrí la puerta en pijama. No debería haberlo hecho. Si hubiese esperado un minuto más, si me hubiera quedado en el sofá ignorando los golpes, si me hubiese hecho la dormida como otras veces, probablemente ahora seguiría siendo la buena esposa que todos creían que era. Pero no. Fui idiota. Me levanté, me até la bata y fui a abrir. Y ahí estaba él. No mi marido. No un vecino. No un repartidor. Era Óscar. El hermano de mi marido. Borracho. Solo. Y llorando. ¿Te puedes imaginar esa escena? Porque yo, sinceramente, aún la tengo grabada como si fuera un mal sueño. Óscar temblando en el umbral, con la mirada perdida, murmurando cosas que no entendía, pidiendo entrar, diciendo que no tenía a dónde ir. Y yo, en vez de llamarle un taxi o decirle que volviera otro día, hice lo que no tenía que hacer. Le dejé pasar. Y eso fue el principio del fin. Álvaro, mi marido, estaba en Galicia esa semana, en una especie de retiro de profesores que organizaba su instituto cada año. Yo me quedé en Valencia con el piso para mí, cosa que en su momento me pareció una pequeña bendición. Pensaba aprovechar para dormir, ver series que a Álvaro le aburrían, en general, olvidarme de ser la señora responsable que siempre aparentaba ser. Lo que no esperaba era a Óscar. Te pongo en contexto, Óscar es todo lo contrario a su hermano. Donde Álvaro es ordenado, tranquilo y algo obsesivo con la rutina, Óscar es caos puro. Fue músico, luego camarero, luego taxista, luego no sé qué más. Tiene esa energía de me importa todo una mierda que, admito con vergüenza, siempre me pareció magnética. Y lo peor es que él lo sabía. Esa noche se quedó en el sofá. Le preparé una manta, un vaso de agua, y me encerré en mi habitación intentando ignorar las vueltas que me daba la cabeza. ¿Qué hacía él allí, solo, a las tantas? ¿Por qué no llamaba a su ex, a sus amigos, a quien fuera? La segunda noche, ya no dormí bien. Él se levantó a mitad de la madrugada y se puso a fumar en el balcón. Yo lo vi desde el pasillo. El humo, la forma en que miraba las luces de la ciudad, el silencio entre los dos. No hablamos. Pero algo cambió. La tercera noche, me pidió dormir en mi cama. Solo esta noche, el sofá me está matando la espalda, dijo. Y yo, otra vez, fui idiota. Le dije que sí. No dormimos. Ni un minuto. Y al día siguiente me miré al espejo con asco. Me duché 2 veces. Limpié las sábanas. Hice café como si todo siguiera igual. Pero no lo estaba. No lo estaría nunca más. Porque lo más jodido no fue lo que hicimos esa noche. Fue que lo volvimos a hacer. Y que quise repetirlo. Ese fue mi pecado real, no fue el error, fue el deseo. Lo que no sabía en ese momento era que Álvaro lo iba a descubrir de una forma que ni en 100 años habría imaginado. Ni por mí, ni por él. El lunes siguiente Álvaro volvió del viaje y todo parecía en su sitio. Yo lo esperé con la misma sonrisa automática que llevaba años perfeccionando, con la casa recogida, la cena hecha y el pijama bonito que me ponía cuando quería parecer más tierna de lo que me sentía. Él me besó como siempre, me contó anécdotas del retiro, de cómo uno de sus compañeros se cayó durante una excursión y acabaron todos ayudándolo a subir a un minibús en mitad del monte. Reí en los momentos justos, asentí, lo escuché, y por dentro solo pensaba en si habría alguna señal en mi cara, en mi cuerpo, en la cama, en el aire, que delatara lo que había hecho. No la había. Álvaro no sospechaba nada. O eso creía yo. 2 días después, una noche cualquiera, me preguntó por Óscar, con ese tono casual que él usaba cuando en realidad estaba investigando algo. Me dijo que su madre le había contado que Óscar había dormido en nuestra casa, que se lo había dicho él mismo, y que esperaba que no hubiese sido molestia, que estaba un poco mal últimamente, que lo habían echado del trabajo y que andaba de sofá en sofá. Contesté con lo primero que se me ocurrió, que sí, que estuvo un par de noches, que estaba deshecho, que dormía en el sofá y que no quiso molestar. Álvaro pareció conforme. Pero después noté algo. Ese pequeño cambio en su forma de mirarme. Tardé en darme cuenta de que desde ese día ya no me miraba igual. No me tocaba igual. Se sentaba conmigo a ver la televisión pero no me rozaba las piernas con las suyas. Me besaba por inercia, pero los labios no se quedaban. Me hablaba, sí, pero ya no me escuchaba.
y sobre todo, ya no preguntaba. Como si hubiese decidido algo y no necesitara más respuestas. El jueves encontré la primera prueba de que algo estaba cambiando. El portátil de Álvaro, que siempre llevaba con él como si fuera una extensión de su cuerpo, estaba en la mesa del comedor, abierto, encendido, y mostrando un documento de Word con mi nombre como título. No soy estúpida. Sabía que leerlo era cruzar una línea, pero la curiosidad me pudo. El texto era corto. Decía, no tengo pruebas, pero lo sé. Ella no se comporta igual. No me mira igual. Me evita en la cama. No sé si fue con Oscar o con otro, pero lo que hicimos antes ya no existe. No es una sospecha. Es una certeza sin detalles. Estoy esperando el momento exacto. Eso era todo. Cerré el archivo. Me temblaban las manos. El estómago. Todo. Me senté en el sofá como si alguien me hubiese golpeado, y por primera vez en toda esta historia sentí miedo. Porque no era una sospecha. Era una sentencia. Esa noche, intenté acercarme. Preparé su cena favorita, le puse una copa de vino, me senté en sus piernas como hacía tiempo no hacía y le dije que me había alegrado de que volviera, que lo había echado de menos. Él me sonrió, pero no dijo nada. Me acarició el brazo, me besó en la frente y se fue al despacho con la excusa de corregir exámenes. Lo seguí con la mirada hasta que cerró la puerta, y me quedé sola en la cocina preguntándome si era ahora él quien fingía. Porque eso era lo que más me desconcertaba, no que supiera, sino que se estuviera callando. Al día siguiente volvió más tarde del trabajo. Me dijo que había salido con sus compañeros a tomar algo. Álvaro no salía nunca entre semana. No por costumbre, sino porque simplemente no le apetecía. Y ahora, de repente, se le apetecía. Me lo dijo sin mirarme. Se duchó, se puso el pijama y se metió en la cama sin esperarme. Cuando llegué yo, ya estaba dormido. O fingía estarlo. Lo observé durante un rato, como si en su respiración pudiera leer una respuesta, una pista, algo que me dijera si me odiaba, si me quería, si estaba planeando algo. Nada. Solo silencio. El sábado, sin avisar, se levantó temprano y salió de casa. Me dijo que tenía cosas que hacer. No dio más detalles. Estuvo fuera todo el día. No contestó a mis mensajes. No cogió el móvil. A las 7 de la tarde volví a llamar y lo cogió al segundo tono. Le pregunté dónde estaba. Me dijo, ya vuelvo. Así. Nada más. Y colgó. Volvió a casa con una bolsa de supermercado, pero no era comida. Era una caja metálica, vieja, oxidada en las esquinas. Me la mostró como si fuera algo sin importancia y me dijo, es del trastero de mis padres. La encontré buscando unas cosas de la universidad. La dejó sobre la mesa, se fue a duchar y me dejó allí, con esa caja cerrada, sin llave, sin explicación. No la abrí. No me atrevía. Pero esa noche no dormí. El domingo por la mañana, lo encontré en el salón, solo, en silencio, mirando por la ventana. Le ofrecí café. Lo aceptó. Se lo llevé. Lo puso sobre la mesa y me dijo, tenemos que hablar. Ahí supe que lo sabía todo. No porque lo dijera con furia, sino porque lo dijo con calma. Con esa frialdad que solo tiene quien ya no está dispuesto a discutir. Me senté enfrente. Lo miré. Sentí que algo dentro de mí se caía, pero no supe qué. ¿Fue con Oscar?, me preguntó. Lo negó todo. No lo pensé. No lo razoné. Fue automático. No sé de qué hablas, dije. Pero él no se enfadó. Solo sacó una carpeta de su mochila. Fotos. Papeles. Capturas de pantalla. Me explicó que Oscar se había ido de la lengua una noche con su amigo de la facultad, que había hablado más de la cuenta, que alguien lo escuchó, que alguien lo conocía, que todo había llegado a Álvaro. No por casualidad, sino porque lo buscó. Me lo confirmó él mismo por mensaje, dijo. Estaba borracho y tú le abriste la puerta. Pero lo demás fue elección tuya. Yo no dije nada. No podía. Me costaba tragar saliva. Sentía el cuerpo caliente y los pies fríos. Intenté encontrar alguna frase que tuviera sentido, algo que sirviera, una justificación,
una súplica, pero todo sonaba estúpido incluso antes de pronunciarlo. Así que me quedé callada. Y él también. Voy a devolvértelo, dijo al rato. Me reí. Fue una carcajada seca, nerviosa, sin alegría. ¿Qué vas a hacer? Acostarte con mi hermana, solté. Él me miró sin pestañear. No. Con tu amiga. Tardé en reaccionar. ¿Con cuál? No respondió. Pero no hizo falta. Entonces supe que esto no había terminado. Ni por asomo. Cuando Álvaro dijo que iba a devolvérmelo, entendí que no era una amenaza vacía ni una frase dicha desde el enfado urgente que se suelta sin pensar, porque no subió el tono de voz, no movió las manos, no cambió la postura, no buscó dramatismo, simplemente lo afirmó con una tranquilidad que me dejó sin aire, como si estuviera comunicando un cambio de horario en el trabajo o una decisión ya tomada después de semanas de reflexión. Yo esperaba que gritara, que preguntara más, que soltara insultos, que tirara algo al suelo o que se encerrara en su despacho, cualquier reacción que pareciera impulsiva, pero en vez de eso guardó la carpeta, se levantó del sofá y me pidió que me apartara de la mesa porque quería coger la caja metálica que había traído el día anterior. Me moví sin protestar porque sentía que cualquier ruido mío podía hacer que la situación empeorara. Él colocó la caja entre nosotros y la abrió, y dentro encontré montones de fotografías antiguas, papeles amarillentos, cartas, postales y varias cosas sueltas que parecían recuerdos de su adolescencia, pero en la esquina vi un sobre blanco, limpio, recién impreso, que no tenía nada que ver con el resto. Lo sacó, lo abrió y colocó sobre la mesa unas hojas dobladas. Reconocí el nombre de mi amiga Paula con una rapidez que me dio vergüenza porque mi primera reacción fue creer que la estaba difamando. Sin embargo, cuando leí las primeras líneas, entendí que no había ninguna duda. Paula y Álvaro habían hablado por mensaje durante las semanas en las que yo había estado liándome con Óscar. No eran conversaciones amables ni de apoyo, tampoco eran conversaciones de amistad normal. Eran mensajes suyos respondiendo a comentarios míos que Paula le reenviaba. Paula y yo hablábamos por WhatsApp todos los días de forma casi automática, como hacen las amigas de años, con comentarios sobre el trabajo, sobre el tráfico, sobre la compra, sobre cosas sin importancia que llenaban la rutina. Pero cuando yo empecé con Óscar reduje mucho esos mensajes porque no sabía cómo mantener la conversación sin sentirme juzgada. Paula me preguntó varias veces si estaba bien, si me pasaba algo, si Álvaro y yo habíamos discutido, y cuando no le quise decir nada insistió, y ahora lo entendía todo. Ella había escrito a Álvaro diciéndole que sospechaba que yo le ocultaba algo. No le dio detalles porque no lo sabía, ni le dijo que estuviera segura, pero sí dejó claro que algo en mi comportamiento había cambiado. Álvaro no le respondió directamente, pero guardó todas las capturas en esa carpeta que había impreso. No sé si se sintió apoyado o traicionado por mi amiga, en ese momento no pude descifrarlo. Cuando terminé de leer las hojas, Álvaro me dijo que Paula había sido sincera con él y que, según ella, mi actitud había cambiado demasiado de repente. Yo intenté defenderme porque no quería que él pensara que Paula había participado en nada, pero él me interrumpió. Me dijo que no era importante lo que Paula hubiera sospechado ni lo que le hubiera contado, sino lo que venía después. Yo no entendía a qué se refería hasta que sacó el móvil, abrió una conversación y me enseñó un mensaje suyo de 2 días antes donde ella, mi amiga, le decía que si necesitaba hablar podía verla cualquier tarde, que no tenía que sentirse solo, que ella lo entendía y que siempre le había parecido una buena persona que no merecía sufrir. Aquello me dolió más que cualquier acusación directa sobre mí. No porque hubiera un interés romántico en sus palabras, porque no lo había, sino porque vi algo que no esperaba ver. Paula estaba cuidando a Álvaro sin preguntarme nada más. Estaba colocándose en un lugar que yo había abandonado sin darme cuenta, y aunque nada de eso era culpa suya, no pude evitar sentir que él lo estaba utilizando a propósito. Le pregunté qué intención tenía con ella, le pedí que fuera claro, que no jugara, que no usara a nadie para vengarse de mí. Álvaro se apoyó en el respaldo del sofá y respiró hondo, no como quien está agotado, sino como quien está preparando algo. Me dijo que no iba a acostarse con Paula porque no pensaba destruirle la vida a alguien que no había hecho nada malo, pero que no iba a protegerme a mí de las consecuencias de lo que había provocado. Me dejó claro que no iba a decirle nada a Paula sobre mi infidelidad, pero que tampoco iba a esconderle que estábamos mal. Me aseguró que ella misma terminaría sacando conclusiones, y yo entendí que eso ya formaba parte de su plan. Él no necesitaba traicionarme físicamente para vengarse, le bastaba con colocarme en una situación en la que yo misma me hundiera. Le dije que quería hablarlo,
que quería explicarle lo que había pasado, que no había sido algo planeado, que no era un patrón, que había sido un error que no sabía manejar. No lo dije para justificarme, sino porque necesitaba decirlo de una vez en voz alta. Quería que escuchara que no había sido por falta de amor, que no era porque él no me importara, que no era porque quisiera una doble vida. Él me escuchó sin interrumpirme y sin reaccionar. Cuando terminé, dejó pasar unos segundos y dijo que lo tenía clarísimo, que justamente porque no había sido algo planeado era peor. Me soltó que si yo hubiese sido una persona que buscaba aventuras constantemente lo habría entendido mejor porque por lo menos habría habido un patrón estable, pero que lo que yo había hecho era mucho más dañino porque había ocurrido en un momento en el que nada apuntaba a ello. Me dijo que no podía confiar en alguien capaz de destruir la normalidad en cuestión de días sin motivo aparente. Después de eso se levantó, fue a la habitación y volvió con una bolsa de deporte. Me dijo que necesitaba espacio y que iba a pasar la semana en casa de un amigo del instituto. Me quedé paralizada, sin saber si debía detenerlo, suplicarle o dejarlo ir. Decidí no perseguirlo porque intuí que cualquier gesto mío podía alimentar su idea de que yo estaba actuando tarde y mal. Antes de salir por la puerta dejó sobre la mesa un juego de llaves que no reconocí. Me dijo que eran las llaves del piso viejo de sus padres, que estaba vacío desde hacía años y que había pasado por allí el día anterior para ver si necesitaba arreglos. Me quedé mirando esas llaves sin entenderlo, hasta que él añadió que si quería irme yo durante unos días podía hacerlo, que así descansaríamos ambos. Esa frialdad me atravesó más que su marcha. Sentí que me estaba sacando de mi propia vida con la misma suavidad con la que se quita una hoja seca de una mesa. Cuando cerró la puerta me quedé de pie varios minutos sin mover un músculo. La casa estaba en silencio, y ese silencio no era un descanso ni una pausa, era la confirmación de que la estructura afectiva de mi matrimonio había dejado de existir. No lloré al principio, solo me quedé en shock, revisando mentalmente cada gesto de las últimas semanas para buscar ese punto exacto en el que podría haber rectificado. Después sí lloré, pero no lloré por la traición en sí, sino por la distancia nueva que Álvaro había creado conmigo sin levantar la voz. Me dolió más esa reacción suya que cualquier escena violenta imaginada. No había gritos, no había portazos, no había insultos. Había algo mucho peor, un hombre que había decidido dejar de verme como parte de su vida. Esa noche no dormí. Revisé una y otra vez los mensajes de Paula intentando entender qué parte de su ayuda hacia Álvaro había sido inocente y qué parte había sido incentivada por él, no desde la manipulación, sino desde la estrategia emocional que estaba construyendo para colocarse por encima de mí. Entonces comprendí algo que me dejó completamente rota. Álvaro no quería solo venganza, quería recuperar el control del relato, quería ser él quien definiera el papel de cada uno en la historia. Quería, en pocas palabras, que mi error quedara marcado en todas las direcciones posibles, no para humillarme públicamente, sino para modificar la estructura interna de nuestras relaciones. Y lo estaba logrando con una precisión que yo no hubiera imaginado en él. Ese fue el inicio real de la venganza, aunque él todavía no había mostrado ni la mitad de lo que estaba preparando. Cuando Álvaro se fue con esa calma estratégica y dejó sobre la mesa las llaves del piso antiguo de sus padres, supe que esa era solo la primera jugada de algo que estaba mucho más planeado de lo que yo había imaginado. No era simplemente una reacción emocional, era un proceso. Una estructura. Una forma muy calculada de sacarme de la casa sin parecer que me estaba echando. Me ofrecía una opción neutral para que yo misma eligiera marcharme. Pero detrás de ese gesto había una decisión clara. No quería compartir el mismo espacio conmigo ni un día más, y me lo estaba diciendo de la forma más fría posible. No gritó, no acusó, no me exigió nada, solo me empujó hacia la puerta con ese movimiento tan civilizado que casi parecía que me estaba haciendo un favor. Pero yo no era tonta. Sabía lo que significaba. Tardé 3 días en decidirme. Dormí en el sofá las primeras 2 noches. No porque no pudiera entrar en la cama, sino porque no soportaba estar sola en ese cuarto que ya no sentía mío. Él no volvió a escribirme ni a llamarme. Yo tampoco lo busqué. Paula tampoco apareció. Supuse que estaría en contacto con él porque había cierta continuidad en la lógica de lo que estaba pasando, pero yo no tenía forma de comprobarlo sin exponerme aún más. El tercer día, metí ropa en una maleta pequeña y fui hasta el piso de sus padres. El edificio era viejo, de esos con buzones metálicos y ascensor lento, y olía a polvo y lejía. El piso estaba vacío, con muebles antiguos, pero limpio. Su madre se encargaba de que no se llenara de suciedad, aunque nadie viviera ahí desde hacía años.
Abrí las ventanas, hice la cama con las sábanas que encontré en un armario y me senté en una silla del salón a pensar en lo siguiente. No tenía claro si debía volver al trabajo o pedirme unos días de baja. No tenía energías para aguantar a mis compañeros ni tampoco quería tener que fingir normalidad. Pero al final decidí ir, porque estar encerrada en ese piso me iba a volver loca. El primer día en la oficina fue incómodo. Nadie sabía nada, pero yo sentía que todo el mundo me miraba distinto. Jaime, mi compañero, me saludó con la misma sonrisa de siempre, pero yo no la devolví igual. Después de lo que pasó con Oscar, no quería repetir ni una vez más el patrón de refugiarme en alguien solo porque la culpa me pesaba. Mantuve la distancia. Volví al silencio. Y eso llamó la atención. Una compañera me preguntó si estaba bien. Le dije que tenía problemas personales. No preguntó más. Pero por la tarde recibí un mensaje de Paula. No fue un mensaje largo. Solo me escribió, ¿podemos vernos esta semana? No es para hablar de nada incómodo. Solo quiero verte. No le contesté al momento. Me pasé horas pensando en cuál era su papel real en todo esto. Sabía que no era culpable de lo que yo había hecho, pero sí de haber tomado un lugar que no le correspondía. No por lo que le dijo a Álvaro, sino por cómo siguió ahí después de descubrir la verdad. Me pregunté si ella lo sabía todo, si Álvaro le había contado los detalles, si habían hablado de mí, si se habían visto a solas, si habían cruzado una línea emocional aunque no fuera física. Y sobre todo, si ella tenía claro el poder que estaba ganando simplemente por estar en contacto con él mientras yo era desplazada. Después de muchas dudas, le respondí que sí, que podíamos vernos el jueves por la tarde. Quedamos en un bar cerca de su casa. Cuando llegué, ya estaba sentada con una cerveza. Me saludó como si nada pasara, con una sonrisa que intentaba ser normal, pero que no encajaba con la tensión que había entre nosotras. Me senté sin decir mucho. Ella tampoco arrancó con nada directo. Hablamos de cosas superficiales durante 10 minutos. Yo la dejé hablar, sin interrumpir, sin mostrar emociones. Quería ver hasta dónde era capaz de sostener esa normalidad. Cuando el silencio se volvió incómodo, se apoyó en la mesa y me miró fijo. Lorena, no soy idiota. Sé que estás enfadada conmigo. No estoy enfadada. Solo estoy intentando entender. ¿Entender qué? ¿Por qué estás hablando con Álvaro y no conmigo? Ella tardó en contestar. Bajó la mirada, se frotó las manos y dijo que no había sido algo planeado, que simplemente se preocupó por él cuando me vio tan distinta, que su intención no era intervenir en nuestra relación, pero que cuando Álvaro le respondió, sintió que él necesitaba apoyo, que estaba solo, que alguien tenía que escucharlo. ¿Y tú eres esa persona ahora? No digas eso como si hubiera hecho algo malo. Tú también hiciste tus cosas. ¿Él te contó? No. No hizo falta. Entonces, ¿por qué sigues ahí? Porque no quiero desaparecer cuando alguien que conozco está sufriendo. Porque me importa. Porque tú te alejaste. ¿Y te pareció buena idea quedarte justo al lado de mi marido mientras todo se cae? Tú también te quedaste al lado del suyo, ¿no? Esa frase fue como una bofetada seca. Me la dijo sin levantar la voz, sin buscar pelear, pero con una precisión que me desmontó. No tenía una respuesta lista. Me quedé mirando la cerveza medio vacía y me di cuenta de que había perdido también esa amistad. No porque Paula quisiera quitármela, sino porque yo misma había hecho imposible que siguiera existiendo. Lo jodido era que ella tenía razón. Yo me había acercado a Oscar cuando no debía. Ella, en cambio, se había acercado a alguien que estaba sufriendo las consecuencias. No era lo mismo. Por mucho que doliera, no lo era. Terminamos esa conversación con una despedida fría. No hubo promesas de volver a vernos. No hubo intentos de arreglar nada. Simplemente nos separamos. Volví al piso con la sensación de que Álvaro había hecho algo más que herirme. Me había colocado en una posición en la que tenía que enfrentarme a cada una de mis decisiones pasadas sin posibilidad de justificarme. Me había aislado sin tocarme, sin gritar, sin perseguirme. Y ahora era yo la que tenía que mover ficha. A los 2 días recibí una carta. Escrita a mano. Sin remitente, pero con su letra. Álvaro me decía que había hablado con un abogado. Que no quería hacer esto más largo de lo necesario. Que había decidido seguir adelante con la separación.
No hablaba de odio. No hablaba de venganza. Hablaba de reorganizar lo que queda. Esa frase se me quedó clavada. No me decía que me odiaba. Me decía que ya no contaba conmigo en su vida. Ni como esposa, ni como persona. Ni siquiera como error. Esa noche no dormí. Me pasé las horas en ese piso vacío pensando que todo lo que había construido durante años se había desarmado en menos de un mes y no había forma de volver atrás. No porque no pudiera pedir perdón. No porque él no pudiera perdonarme. Sino porque ya no tenía sentido. Me había convertido en una pieza que no encajaba en ningún lugar. Y eso, por mucho que doliera, era lo que él había querido desde el primer momento en que me ofreció esas llaves. La semana siguiente fue una sucesión de pasos mecánicos sin ningún tipo de dirección. Me levantaba a la misma hora, me duchaba, me vestía, salía del piso vacío como si alguien me esperara en algún sitio, pero lo cierto era que no tenía ninguna razón concreta para hacer nada de eso, más allá de no quedarme en la cama preguntándome en bucle cómo había llegado a ese punto. En el trabajo todo seguía igual, la gente hablaba de sus cosas, Jaime me saludaba con normalidad, mis compañeras comentaban sus planes de fin de semana, y nadie preguntaba nada directamente, pero se notaba que sabían que algo me pasaba. Las personas pueden fingir interés o indiferencia, pero siempre perciben cuando alguien está descolocado, y yo lo estaba en todos los sentidos. Comía cualquier cosa, no miraba el móvil más que por obligación, y por las noches me acostaba con la televisión encendida para no pensar. Lo que más me desconcertaba no era la culpa, porque ya me había instalado en ella como quien se adapta a un ruido de fondo, sino la ausencia total de señales por parte de Álvaro. Había desaparecido de mi día a día con una precisión quirúrgica, como si hubiera eliminado mi existencia de su memoria sin esfuerzo, como si no necesitara cerrar ningún círculo emocional para dar por concluido lo que fuimos. Y eso me golpeaba más fuerte que cualquier reproche. Una tarde, mientras salía de la oficina, recibí una llamada de un número que no tenía guardado. Contesté sin pensar. Era Marta, una de las primas de Álvaro. Nunca habíamos tenido mucha relación, pero solíamos coincidir en reuniones familiares. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Le pregunté si pasaba algo. Me dijo que prefería contármelo en persona. Quedamos en una cafetería en el centro. Cuando llegué ya estaba allí, nerviosa, con cara de incomodidad. No tardó en soltarlo. Me dijo que Álvaro había empezado a contar cosas. No detalles explícitos, pero sí suficientes para que su familia supiera que yo había sido infiel. No les dijo con quién ni cómo, pero dejó claro que había sido una traición. Marta me confesó que algunos familiares estaban opinando sin saber mucho, que su madre incluso había dicho que yo siempre le había parecido muy callada para ser de fiar, y que la tía de Álvaro había preguntado si yo lo había hecho por aburrimiento o por venganza. Escuchar eso me revolvió el estómago. No porque me importara la opinión de esa gente, sino porque me daba cuenta de que Álvaro no solo me había eliminado de su vida íntima, sino que ahora estaba moldeando la historia que los demás tendrían de mí. Me pregunté qué versión exacta estaba contando, si lo hacía con tristeza o con rabia, si exageraba, si recortaba cosas, si dejaba claro que yo lo había destrozado emocionalmente. Marta me dijo que había quedado con él la semana anterior y que lo había visto muy sereno, que no lo notó ni furioso ni deprimido, sino más bien decidido, como si tuviera todo perfectamente medido. Me lo imaginé sentado frente a ella, respondiendo con frases breves, sin emoción, soltando frases como las cosas cambian o a veces uno se da cuenta tarde, y me dio un escalofrío. Le pregunté a Marta si creía que él había hablado con Paula. Me dijo que sí, que según había entendido, se estaban viendo con frecuencia. No como pareja, aclaró, sino como personas que habían atravesado una situación complicada juntas. Ella lo justificaba como una amistad especial. Yo ya no sabía qué significaba eso. Le pregunté si pensaba que entre ellos pasaba algo más. Me dijo que no lo sabía y que tampoco quería saberlo. En el fondo, yo sí quería saberlo. No porque me importara románticamente, sino porque necesitaba entender hasta qué punto él estaba dispuesto a reconstruir su vida sobre los escombros de la mía. Marta me dijo que lo veía tranquilo, incluso aliviado. Esa palabra me dejó helada. ¿Aliviado de qué? ¿De haberme sacado de su vida? ¿De haber tenido una excusa para romper algo que ya no quería? ¿O simplemente de haberse convertido en víctima y juez al mismo tiempo? Esa noche me fui andando hasta el piso. No tenía ganas de coger el metro.
Caminé durante más de una hora como si el movimiento pudiera calmarme. Al llegar, me encontré un sobre bajo la puerta. Era del abogado de Álvaro. Dentro venía un borrador del convenio de separación. Nada exagerado, nada agresivo, nada que indicara rencor. Solo un reparto neutral de bienes, las cuentas divididas con lógica, una propuesta de fecha para firmar, y una hoja adicional con una nota escrita por él, de su puño y letra. No era larga. Decía que esperaba que el documento no me pareciera injusto, que no quería hacer daño, que solo quería cerrar bien las cosas para que no se volviera más difícil de lo que ya era. Terminaba con una frase que me dejó vacía: quiero que esto acabe sin que nos hagamos más daño del necesario. Esa expresión, del necesario, me pesó durante horas. ¿Qué daño era necesario exactamente? ¿Este proceso? ¿El aislamiento? ¿El relato en su entorno? ¿El silencio? No respondí al abogado ese día. Guardé el documento y me senté en el suelo del salón del piso con la cabeza entre las manos. A la mañana siguiente me desperté con un mensaje de mi madre. Quería saber si íbamos a ir a casa el domingo para comer. No le había contado nada. No porque no confiara en ella, sino porque no quería ver esa mirada suya de decepción muda que siempre dolía más que cualquier sermón. Le contesté que no, que teníamos cosas pendientes. Me preguntó si estábamos bien. Le dije que sí, que solo era una mala racha. No insistió. Pero esa conversación mínima me hizo pensar en cómo había ocultado todo a la gente que más me conocía. Álvaro, en cambio, ya lo había instalado como parte de su historia personal. En la suya, yo era la que destruyó un matrimonio sin motivo. Él era el que intentó sostenerlo. Yo había sido la parte inestable, él la parte firme. No podía discutirlo. Era verdad, pero también era incompleto. Nadie sabía cómo me sentía yo en esos últimos meses, ni cómo me había ido apagando, ni cómo me fui alejando porque todo me resultaba cada vez más ajeno. Pero eso no justificaba nada. Solo lo explicaba. Y a nadie le interesan las explicaciones cuando ya han elegido el bando que les conviene. Los días siguientes pasaron sin nada nuevo. No volví a saber de Paula. No volví a saber de Álvaro. Revisé el documento del abogado con más calma. Pensé en pedir modificaciones. No por dinero ni por orgullo, sino porque sentía que al aceptar todo tal como venía estaba cediendo también el derecho a tener voz. Pero después entendí que eso solo alargaría el proceso. Y él quería cerrar. Así que firmé. Metí los papeles en un sobre y los llevé al despacho indicado. No me tembló la mano. No sentí nada en particular. Solo una sensación de haber ejecutado algo inevitable. Me fui sin decirle a nadie. Esa noche, por primera vez, no lloré. Tampoco me sentí mejor. Simplemente no pasó nada. Una semana después, Paula me escribió. Solo me dijo, lo siento. No puso más. No hizo falta. No le contesté. Guardé el mensaje y lo dejé ahí. Cerrado. Una vez enviados los papeles y aceptadas las condiciones de Álvaro, no hubo más contacto directo entre nosotros. La confirmación legal llegó en menos de 2 semanas. El despacho me avisó por correo electrónico de que la separación estaba formalizada, que ya no había que firmar nada más, que solo quedaba cada uno con lo suyo. No contesté, solo marqué el mensaje como leído y lo dejé archivado como un trámite cualquiera. A los pocos días vi el movimiento de las cuentas conjuntas. Él retiró su parte sin decir nada, dejando la mía intacta, como si ni siquiera valiera la pena discutirlo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo había terminado el matrimonio, sino también cualquier vínculo afectivo posible. No quedaba ni rastro de lo que fuimos, ni una llamada final, ni una frase fuera de lugar, ni siquiera una discusión por los detalles. Me había borrado con una precisión que dolía más por su eficacia que por la frialdad. El hombre con el que compartí 8 años no necesitó más de un mes para desactivar cada rastro de lo que construimos. No hubo patetismo, no hubo escenas, solo una limpieza total. Esa misma semana, me llegó una invitación a una cena que organizaba una compañera de trabajo para celebrar su cumpleaños. No tenía ganas de ir, pero algo dentro de mí me decía que si no empezaba a moverme pronto, me iba a quedar estancada en ese piso vacío más tiempo del necesario. Acepté sin entusiasmo.
Me vestí con lo primero que encontré que no pareciera ropa de oficina. Me maquillé un poco solo para evitar que alguien dijera que tenía mala cara y me presenté puntual. Había más gente de la que esperaba. Algunos conocidos del trabajo, otros que no había visto nunca. La mayoría con pareja, otros con amigos, todos con alguna conversación en marcha. Me senté cerca del grupo más tranquilo, intenté entrar en alguna charla ligera y sonreí cuando tocaba. A mitad de la noche, Jaime se acercó con 2 copas en la mano y me ofreció una. Le dije que no bebía esa noche. Me preguntó si podía sentarse igual. Asentí. No habló enseguida. Se quedó unos segundos en silencio y luego me dijo que había notado que algo me pasaba desde hacía semanas, que no quería meterme en líos, pero que si necesitaba hablar con alguien, él no iba a juzgarme. Le dije que apreciaba el gesto, pero que no era el momento. Me dijo que no insistiría. Y cumplió. Se quedó a mi lado, hablamos de cosas neutras, de series, de las tonterías del jefe, de los correos que se acumulaban, del clima. Cuando la música subió, me ofreció bailar. Le dije que prefería quedarme sentada. Se rió y dijo que lo entendía, que él tampoco sabía bailar. Y así pasó la noche, sin presión, sin insinuaciones, sin tensión. Por primera vez en semanas, sentí que estaba con alguien que no quería definirme por lo que había pasado, sino por lo que podía venir después. No fue una gran revelación ni un cambio radical, pero sí fue la primera vez que me sentí en paz estando cerca de alguien. Volví al piso sola. No tomé atajos, no busqué alargar la noche. Al llegar me preparé una infusión, abrí la ventana y me senté con el portátil. No tenía ganas de ver series, ni de revisar redes, así que abrí una carpeta vacía y empecé a escribir. No para nadie en particular. Solo necesitaba vaciar la cabeza. Lo primero que escribí fue, yo no quería que todo terminara así, pero tampoco hice nada para evitarlo. Después seguí sin plan, sin estructura. Fui anotando cosas sueltas, frases que me había guardado en la cabeza durante semanas y que ahora me salían sin orden, como si estuviera hablando conmigo misma. No fue terapéutico ni revelador. Fue solo un ejercicio de registro. Un intento de no olvidar lo que había pasado para no repetirlo. A veces me preguntaba si todo se podría haber evitado si hubiese hablado antes, si le hubiese dicho a Álvaro que me sentía apagada, que no me reconocía, que necesitaba algo distinto, que no me pasaba nada con él pero sí conmigo. Pero sabía que aunque eso hubiera sido mejor, ya no cambiaba nada. No porque fuera tarde, sino porque simplemente se había acabado. Las semanas siguientes fueron una especie de simulacro de estabilidad. Volví a mi rutina con más energía. Dormía mejor. Comía con más regularidad. Me apunté a un taller de lectura que daban cerca del piso. Era un grupo pequeño, casi todas mujeres de más de 50, y al principio me sentí fuera de lugar, pero ellas me recibieron con tanta naturalidad que empecé a ir con gusto. Leía los libros que proponían aunque no me entusiasmaran. Participaba sin decir mucho, pero escuchaba con atención. Me gustaba ver cómo se relacionaban entre ellas, cómo hablaban de sus vidas con una soltura que yo había perdido. En una de las sesiones, una de ellas dijo que después de los 50 ya no le debía explicaciones a nadie, que había pasado demasiados años justificando decisiones y que ahora solo hacía lo que le apetecía. Todas rieron, pero yo me quedé pensando en eso. En cuánto tiempo había pasado justificando silencios, evitando conversaciones, disfrazando emociones para no incomodar a nadie. Una tarde, saliendo del taller, vi a Paula en la acera de enfrente. Estaba sola, con una bolsa de pan, mirando el móvil. Dudé unos segundos, pero crucé la calle. Me vio venir y guardó el móvil. No sonrió. Yo tampoco. Nos saludamos con un gesto corto. No quiero molestarte, dijo ella antes de que yo dijera nada. No me molestas. No sé si debería hablar o callarme. Puedes hablar. Pero no espero nada. Se quedó callada. Luego dijo que no había pasado nada con Álvaro. Que se lo dijera o no, que lo creyera o no, que necesitaba decirlo. Le pregunté si seguían viéndose. Me dijo que no, que había decidido apartarse porque notaba que estaba entrando en un lugar donde no sabía si quería estar. Le pregunté si se arrepentía de algo. Me dijo que sí, de haber intentado entenderme a través de él en lugar de buscarme a mí. Le agradecí que lo dijera. No porque eso lo arreglara, sino porque necesitaba escuchar que ella también había elegido mal.
Nos despedimos sin gestos grandes. No hablamos de volver a vernos. Pero al irme sentí que al menos una parte del daño ya no me pesaba igual. Álvaro seguía sin aparecer. No lo busqué más. No quise saber si estaba con alguien, si seguía hablando de mí, si había cambiado de piso. Sabía que la historia estaba cerrada porque los dos habíamos decidido no estirarla más de lo necesario. No quedaba rencor. Tampoco quedaba cariño. Solo quedaba la experiencia de haber vivido algo que se rompió y haber seguido adelante sin convertirlo en una identidad. No me sentía víctima ni verdugo. Me sentía responsable. Y eso era lo más cercano a la calma que había sentido en meses. Hoy sigo viviendo en ese piso, aunque ya no lo veo como una transición. He cambiado algunas cosas, he tirado otras, he empezado a invitar gente de vez en cuando. No pienso en Álvaro todos los días. A veces sí, cuando paso cerca de algún sitio al que solíamos ir, o cuando veo algo en casa de su madre que aún guarda fotos nuestras. Pero ya no duele. Solo queda como un dato. Como algo que fue y que ya no es. No sé si algún día volveré a confiar en alguien de forma completa, ni si quiero volver a vivir con una pareja, ni si estoy preparada para algo nuevo. Pero tampoco tengo prisa. No necesito demostrarle a nadie que estoy bien. Y eso, después de todo lo que pasó, ya es mucho.